Seguimos en psicoanálisis respuesta necesaria. Habíamos quedado en que esta hostilidad se basa en una respuesta, supuesta seguridad de sí mismo, una sobreestimación de la propia persona del paciente que surgen de la regresión narcisista. Bien, seguimos en el ciclo siguiente. La actitud hostil es racionalizada de acuerdo con la tendencia paranoide a la sistematización. La proyección, una vez más, ni aparece ni falta, sino que se produce en un terreno en que se encuentra con la realidad a mitad de camino. El paranoide litigante ve la paja en el ojo ajeno, ese que está siempre litigando. En ninguna parte es tan evidente como aquí el tipo de defensa conocido como desplazamiento hacia lo ínfimo. La mezquindad de estos pacientes fue descrita mucho antes del advenimiento del psicoanálisis, pero sin el auxilio del psicoanálisis no fue posible reconocer la cosa grande de donde se ha desplazado ese afán tan particular. La sensación constante de ser tratado injustamente por todo el mundo es una defensa proyectiva contra el sentimiento opuesto, que es el de ser culpable. Es un intento del yo que ha vuelto a la inocencia de un primitivo estado narcisista de combatir los restos de un sentimiento de culpa al que se debe el comienzo de la regresión como defensa. Los conflictos que giran alrededor del sentimiento de culpa pueden representar en última instancia viejos conflictos con el padre, y las autoridades son combatidas de la misma manera en que el padre lo fue o no fue combatido en la infancia. Tal como en los delirios de relación hay una sexualización, una homosexualización de las esferas de la culpa y el castigo. En este sentido, la necesidad que siente el paciente de una comprobación de su inocencia es un intento de defenderse de sus impulsos homosexuales, en tanto que la lucha por obtener ese triunfo es precisamente una reactivación de esa misma homosexualidad que vuelve de la represión. Tal como en el caso de las ideas de relación, el conflicto homosexual puede señalar un punto intermedio en el proceso de regresión al narcisismo, así como puede ser el resultado de un intento de recuperación. El análisis fragmentario de un caso de esta índole demostró que todas las luchas del paciente con la autoridad tenían por objeto demostrar que el padre había cometido con él una injusticia. El paciente había sido criado por el padre solo, a consecuencia de un divorcio que tuvo lugar cuando él contaba 5 años. Lo que el paciente quería probar ante los tribunales representaba inconscientemente la idea de que su padre había obrado mal con él al privarlo de la madre. Durante toda la infancia del paciente, la madre estuvo trabada en litigio con el padre. La tendencia a pleitear de parte del paciente representaba una identificación con la madre. Había en la actitud de reproche hacia el padre un inconsciente elemento homosexual. Su idea era que el padre primeramente lo había privado de la madre y luego, a pesar de que vivían los dos solos, no colocó al niño en el lugar de la madre. En la imaginación del paciente, el padre había tratado igualmente mal al hijo y a la madre. El factor que de hecho precipitó el divorcio de los padres fue un altercado que tuvieron acerca de la manera en que debía ser criado el niño.
Padre y madre luchaban entre ellos por obtener la preferencia del niño, provocándose recíprocamente. El niño tomó parte activa en muchas de estas intrigas. En el cuadro clínico externo de este paciente no se advertía sentimiento de culpa alguno. La tremenda indulgencia de que había gozado y que le permitió conservar su primitivo narcisismo y enfrentar el mundo con el sentimiento de que él era la persona más importante dentro del mismo, le permitió también proyectar sus sentimientos de culpa. Realmente no se sentía culpable, pero este hecho de sentirse libre de culpa dependía de otro hecho, de su capacidad de obligar a las autoridades externas a confirmar su condición de inocencia. Para él, esta confirmación demostraba la falsedad de la idea de que él había tratado de conseguir que la madre fuera expulsada del hogar. El único culpable era su padre. Inconscientemente estaba solicitando una certificación de que él no había cometido ningún pecado que lo hiciera indigno del afecto del padre, que todo se debía a la arbitrariedad del padre para con él y con su madre. El hecho de que tuviera que ponerse en más y más pleitos demostraba que no podía obtener la prueba que buscaba. El sexo del paciente, según parece, no influye de una manera esencial en la estructura de los delirios. Fácilmente podría reemplazarse él por ella y viceversa, en la fórmula con que Freud caracteriza los delirios de persecución, los de la erotomanía y los de los celos. En un caso de celos paranoicos de una mujer analizada a fondo, psicoanálisis completo, por Ross Mark Brunswick, el conflicto en relación con la homosexualidad seguía las mismas líneas del esquema trazado por Freud para los hombres. La paciente tenía una personalidad infantil. Sus conflictos giraban alrededor de su relación preedípica con la madre y nunca alcanzó a tener un complejo de Edipo normal. También en los delirios de persecución y los de referencia existe probablemente un estrecho paralelo. En el caso de una mujer paranoide, que en aparente contradicción con la teoría general se creía perseguida por un hombre, Freud demostró que el caso en realidad seguía la regla, ya que el hombre no era más que una figura que servía de pantalla para encubrir a una mujer, la madre. El hecho de que la homosexualidad femenina tiene su raíz en los primeros vínculos preedípicos con la madre y que tiende a hacer revivir todos los conflictos arcaicos de las más tempranas épocas pregenitales, se hace perceptible también en las modalidades paranoides que caracterizan la lucha femenina contra los impulsos homosexuales. Algunos autores sugieren, sin embargo, que la analogía en la etiología de los delirios no es completa, y la existencia de la homosexualidad como base de los delirios paranoides no aparece con la misma regularidad en la mujer que en el hombre. En la literatura psicoanalítica, la paranoia no ha sido distinguida de la esquizofrenia paranoide en el mismo grado en que lo hacen los textos de psiquiatría. Se puede suponer que los mismos mecanismos esenciales actúan en uno y otro caso. En la paranoia propiamente dicha, una constelación de fuerzas psicológicas más afortunadas permite un encapsulamiento definitivo del proceso patológico. La relación del paciente con la realidad parece estar rota en un solo punto y la brecha es cubierta por el sistema delirante. La sistematización misma, más intensa que la que se produce
como defensa en las neurosis obsesivas, constituye un recurso en el que el yo paranoico emplea para lograr el encapsulamiento de los delirios. El apartamiento de la realidad no se produce de una manera brusca y completa, sino que es parcial. Freud dice que en los casos de paranoia de comienzo y desarrollo insidiosos, el delirio aparece en la personalidad intacta en todos los demás aspectos, como un parche colocado exactamente en el lugar en que se produjo la primera grieta en el contacto con la realidad. Hay una transición gradual entre los paranoicos clásicos y esos excéntricos, cuyo yo ha consentido en evitar la ruptura al precio de deformarse y someterse a perder algo de su unidad, o a la larga a ser hendido y partido. A menudo es dado hallar en los esquizofrénicos ideas delirantes de menor importancia, menos típicas y sistematizadas. Representan interpretaciones incorrectas de hechos reales, debidas a la orientación narcisista del paciente. Todo lo que ocurre tiene para esto un significado especial y es vivido dentro de un marco subjetivo e irracional de relación. La proyección de las excitaciones temidas sobre la naturaleza o sobre determinadas situaciones ambientales de que nos ocupamos en la parte pertinente a la histeria de angustia ocurre de una manera más franca y evidente en la esquizofrenia. Los delirios, en suma, como las alucinaciones, son mezclas de elementos perceptivos, pensamientos y recuerdos, sistemáticamente deformadas de acuerdo con tendencias definidas. Estas tendencias representan deseos instintivos rechazados, así como también amenazas del superyo. También los delirios son susceptibles de ser interpretados en la misma forma en que se interpretan los sueños. En el análisis se revela el núcleo histórico cuya deformación ha dado lugar al delirio. Com cuenta de un enfermo esquizoide que, fastidiado por una seria constipación y ansioso de lograr una evacuación violenta, se sintió tremendamente impresionado al ver un poderoso alud. La idea delirante de una paciente de haber dado muerte a sus hijos resultó ser una elaboración del frecuente temor de que a causa de la masturbación podía haber malogrado su actitud para tener hijos. El núcleo histórico, en este caso, era el hecho de su masturbación infantil. Hasta aquí, amigos de la vida, seguimos adelante. Vamos a tratar ya en el próximo las relaciones de objeto y la sexualidad en los esquizofrénicos. Algo muy, muy interesante. Bien, seguimos en este intenso trabajo de poder poner, pudiéramos decir, en su lugar la realidad de la psicología humana, del psicoanálisis y del esfuerzo de tantos que han estado al lado del paciente para entender todas estas realidades tan cotidianas y tan olvidadas por cada uno de los seres humanos que lucha, que se llena de represiones, de regresiones y miles de trampas traumatizantes. Amigos de la vida, seguimos adelante.